Salom a todos y que Jehová los bendiga y cuide siempre. Dios y sus representantes. Dios, Jehová. En el relato de la plaga de las ranas, Jehová es el actor principal, cuyo poder se manifiesta de manera directa sobre la creación. Él inicia la plaga no por capricho, sino como expresión de su autoridad divina y como instrumento de enseñanza y juicio sobre Egipto. La plaga de ranas demuestra que ningún dios egipcio puede oponerse a su voluntad, resaltando la soberanía de Yahvé sobre la naturaleza y sobre los reinos humanos. Su acción no solo afecta al faraón y a sus súbditos, sino que también fortalece la fe del pueblo de Israel, mostrando que la protección y guía de Dios son tangibles y decisivas en los momentos de opresión. La narrativa subraya que Yahvé actúa con propósito. Cada plaga es un mensaje, y cada acto de poder revela que el orden natural puede ser subordinado a la autoridad divina cuando se cumple su designio. Moisés, Mosé. Moisés es el mediador entre Dios y el faraón, el portavoz de la voluntad divina. Su rol trasciende el de un simple mensajero, negocia con firmeza y prudencia, obedeciendo a Yahvé y asegurando que el mensaje se cumpla de manera efectiva. En el episodio de las ranas, él recibe instrucciones precisas de Dios y las comunica al faraón, mostrando paciencia frente a la obstinación y firmeza en la misión. Además, coordina el momento en que se debe orar para que las ranas se retiren, demostrando que la acción humana, guiada por la obediencia y la fe, puede colaborar con el orden divino sin contradecirlo. Moisés encarna la mediación sabia entre la autoridad suprema y la humanidad, enseñando que el liderazgo requiere discernimiento y respeto por la voluntad de Dios. Aarón. Aarón actúa como el instrumento físico de la voluntad divina. Al extender su vara sobre las aguas del Nilo, provoca la plaga de ranas, mostrando que los actos humanos, cuando están dirigidos por Dios, se convierten en vehículos de su poder. Su rol es demostrativo y operativo, materializa la instrucción divina, reforzando la autoridad de Moisés y legitimando el mensaje de Yahvé ante el faraón y todo Egipto. La participación de Aarón subraya que el liderazgo divino puede manifestarse a través de colaboradores humanos y que cada acción guiada por Dios contribuye a cumplir su propósito final de justicia y liberación. En conjunto, Jehová, Moisés y Aarón conforman un trío donde lo divino, lo mediador y lo ejecutor se entrelazan. Cada uno cumple un papel esencial, Dios ordena y determina, Moisés comunica y negocia, y Aarón ejecuta. La narrativa muestra la cooperación entre la autoridad celestial y la acción humana, resaltando la centralidad de la obediencia, la fe y la manifestación tangible del poder de Yahvé. Faraón. El faraón es el representante del poder humano frente a la autoridad divina. En el relato de la plaga de las ranas, su actitud inicial es de resistencia obstinada. Se niega a liberar al pueblo de Israel, confiando en su propio poder y en los dioses egipcios, los cuales, según la narrativa del Tanaj, resultan impotentes frente al mandato de Jehová. Cuando la plaga invade Egipto, el faraón experimenta el efecto inmediato de la voluntad divina. Las ranas cubren los hogares, los campos y los utensilios de la vida cotidiana, generando incomodidad y caos. Este sufrimiento lo obliga a solicitar que se retiren las ranas, mostrando una primera señal de humildad y reconocimiento del poder de Yahvé. Sin embargo, tras la desaparición de la plaga, su corazón se endurece nuevamente, reanudando la obstinación inicial. Este patrón refleja un tema recurrente en las plagas. La dificultad humana de someterse completamente a la autoridad divina, la resistencia frente a la evidencia del poder de Dios y la constante tensión entre la voluntad terrenal y la soberanía celestial. El pueblo egipcio. El pueblo egipcio y los siervos son las víctimas inmediatas de la plaga. Las ranas no solo afectan la superficie de la vida egipcia, sino que invaden sus hogares, los hornos donde cocinan, las camas donde descansan y los espacios de trabajo, alterando de manera profunda la rutina diaria. Su sufrimiento muestra la consecuencia directa de la obstinación del faraón, aunque no todos participan en la decisión de resistir a Yahvé,
todos sienten el efecto del castigo divino. La narrativa enfatiza que la acción humana puede tener repercusiones colectivas y que la desobediencia y la arrogancia de los líderes impactan a la sociedad en su conjunto. A través de estas experiencias, la historia enseña que la justicia de Dios es efectiva y palpable, afectando no solo a los gobernantes sino a toda la estructura social cuando se desafía su voluntad. En conjunto, el faraón y el pueblo egipcio representan la reacción humana ante el poder divino. La combinación de resistencia, temor, incomodidad y eventual reconocimiento parcial de la autoridad de Yahvé. La interacción entre la plaga y los egipcios ilustra cómo las acciones de un líder obstinado pueden repercutir en toda la comunidad, y cómo el plan divino se manifiesta a través de eventos visibles que enseñan lecciones de obediencia y justicia. Los hechiceros y magos de Egipto. Los magos y hechiceros de Egipto desempeñan un papel crucial en la historia de la plaga de las ranas, pues representan la interacción entre la habilidad humana, la magia y la autoridad divina. Según el relato bíblico, cuando Aarón extiende su vara sobre las aguas del Nilo y provoca la invasión de ranas, los magos intentan imitar este milagro mediante sus encantamientos. Logran reproducir parcialmente el efecto inicial, mostrando cierto conocimiento y poder sobre las fuerzas naturales desde la perspectiva de su cultura. Sin embargo, su acción es limitada, no pueden controlar la magnitud de la plaga ni revertir sus efectos, y de hecho, su intervención muchas veces empeora la situación. Esto evidencia de manera dramática la impotencia de la magia humana frente a la voluntad de Dios, resaltando que lo extraordinario y lo verdadero solo pueden surgir de la autoridad divina. El papel de los hechiceros también posee un significado simbólico profundo. Representan la competencia entre el poder de Dios y las artes mágicas de Egipto, que eran consideradas altamente sofisticadas y confiables por la sociedad egipcia. La incapacidad de los magos para dominar la plaga de ranas demuestra que la magia, por avanzada que sea, carece de la fuerza moral y espiritual que emana de Yahvé. Esta competencia pone en evidencia la diferencia fundamental entre la acción humana y la acción divina. Mientras Dios actúa con propósito, justicia y autoridad absoluta, la magia egipcia solo imita de manera superficial, sin poder real ni efecto duradero. Además, la narrativa muestra cómo los magos reflejan la resistencia del faraón y de la élite egipcia frente a la soberanía de Yahvé. Intentan controlar lo que no comprenden, tratando de sustituir el poder divino con su propio conocimiento, pero su fracaso deja claro que cualquier intento de rivalizar con Dios es inútil. Los magos, aunque ejecutan sus encantamientos, terminan reforzando la lección teológica central. La autoridad de Dios sobre la creación, sobre la historia y sobre los ídolos egipcios es absoluta. La plaga de las ranas, por lo tanto, no solo sirve como juicio sobre Egipto, sino también como demostración de que la verdadera fuerza proviene únicamente de la obediencia y conexión con la voluntad divina. En conjunto, los magos y hechiceros de Egipto cumplen un papel doble. Muestran la limitación del poder humano y la magia frente a Jehová, y resaltan simbólicamente la competencia entre lo natural, lo ritual y lo divino. Su fracaso refuerza la enseñanza central del relato: la soberanía de Jehová no puede ser desafiada, y la autoridad divina se manifiesta de manera clara, visible y moralmente significativa, incluso a través de la plaga de ranas que aparentemente solo afecta la vida cotidiana. Divinidades egipcias simbólicas. La plaga de las ranas puede interpretarse no solo como un evento natural o milagroso, sino también como un juicio directo contra las divinidades egipcias asociadas con la fertilidad y la vida. Eket, la diosa con cabeza de rana, es una de las figuras más representativas en este contexto. En la mitología egipcia, Eket se asociaba con la fertilidad, el nacimiento y la protección de la vida nueva. Su simbolismo estaba profundamente arraigado en la cultura egipcia, de modo que la abundancia de ranas durante la plaga podría leerse como una inversión de su influencia. Aquello que debía representar bendición y fecundidad se convierte en caos, invasión y molestia.
La narrativa de la Tanaj evidencia que las fuerzas que los egipcios veneraban no podían contrarrestar la voluntad de Yahvé, dejando en claro que incluso los símbolos sagrados de vida y creación estaban sujetos a la autoridad divina. En conclusión, la plaga de ranas puede leerse como un mensaje doble, un juicio sobre los egipcios y sus deidades, y una demostración de que la vida, la fertilidad y el orden natural dependen de Dios, no de las entidades simbólicas del hombre. La historia refuerza que la obediencia y la fe en Yahvé superan cualquier creencia o práctica cultural, incluso las profundamente arraigadas en la sociedad egipcia. Interpretadores y comentaristas. La plaga de las ranas se analiza tanto desde el relato histórico o bíblico como mediante la reflexión de comentaristas y estudiosos, quienes profundizan en su significado teológico y simbólico. Según David Guzik, la plaga constituye una burla deliberada hacia los dioses egipcios y un acto de juicio divino. Guzik y otros señalan que la repetida intervención de Yahvé, junto con los intentos fallidos de los magos egipcios, enfatiza la impotencia de los ídolos y la supremacía de Dios. La plaga no es solo un fenómeno natural, su propósito es pedagógico y teológico, mostrando que el control sobre la naturaleza y la historia está en manos del Creador, no en rituales, encantamientos o divinidades humanas. Para los comentaristas, cada plaga representa un mensaje claro: los dioses egipcios no pueden proteger a su pueblo frente a la voluntad de Dios, y toda resistencia basada en la idolatría está destinada al fracaso. Los estudios teológicos modernos interpretan la plaga como una representación de la soberanía de Jehová sobre la creación y su autoridad frente a los ídolos. La invasión de ranas altera la vida cotidiana, genera incomodidad y muestra que la voluntad de Dios se mantiene firme, demostrando un poder que trasciende toda comprensión humana y cultural.